the last 40-odd years that I've been a Seventh-day Adventist, I rejoice in that decision this evening. Amén. Y por los últimos 40 y tantos años que he sido adventista, me regocijo en esa decisión. There is nothing on this planet like the Advent message that God has given to Seventh-day Adventists. Saben que no hay nada en esta tierra tan hermoso, tan preciado como el mensaje que Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día. And the devil still today is assaulting and attacking God's people from every angle that he can. Y saben que Satán, el enemigo de las almas, está atacando por todos los flancos que pueda a esta iglesia. And I'm so grateful for the psalm in chapter 91 of the Psalms tonight, verse 4. Estoy tan agradecido por el Salmo 91, específicamente el versículo 4. Bible says, he shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. Dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. His truth shall be thy shield and buckler. Escudo y adarga es su verdad. Well, for a warrior as David was, a shield was the difference between life and death. Hermanos, para David, un guerrero como lo era, un escudo era la diferencia entre la vida y la muerte. And David said that the truth of God is a protection. It's a shield from all the false ideas that we are bombarded with every day. David entendía también que espiritualmente la verdad es ese escudo que nos protege de todas las mentiras y las falsedades con las que somos bombardeados diariamente. Now tonight we're going to look at a new doctrine that is bombarding Seventh-day Adventism today. Esta noche vamos a estar viendo una doctrina falsa que ha estado bombardeando en los últimos años fuertemente a la iglesia adventista del séptimo día. It's called the 2520. Esta doctrina es llamada los 2520 años. Has anybody in this room ever heard of that? ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre esto? Sí. Some of you have. Algunos lo han hecho. Well, you know, Pero saben, probably about 4 or 5 years ago, I was on a radio program in Southern California. saben que yo hace unos 4 años atrás estaba en un programa radial en el norte de California. And the lady who ran the program, she called me on the phone and she said, Bill, I want you to preach on our radio station some of the wrong teachings in Seventh-day Adventism. La persona que dirigía el programa radial me llamó y me dijo, quiero que vengas y prediques sobre algunas de las falsas doctrinas que están siendo metidas entre el adventismo. And she said, I want you to teach on the feast days and the doctrine that there's no Holy Spirit and the sacred name. Ella me dijo, quiero que hables sobre los días de fiesta, sobre el nombre sagrado del Señor y también sobre esta doctrina de que no hay Espíritu Santo And o de then, que no es una persona. and then she said, I want you to teach on the 2520. Y por último también me dijo, quiero que prediques sobre la doctrina de los 2520 años. And I said, what in the world is that? Y yo dije, ¿qué será eso? I've been a Seventh-day Adventist for 35 years, and I've never heard of the 2520. That's what I told Yo her. tenía, bueno, yo lo que le dije fue, tengo 35 años en la iglesia adventista del séptimo día y nunca he escuchado algo como eso. But I said, I'll look it up and I'll study it out, and if it's right, I'll tell the people it's right, and if it's wrong, I'll show the people why it's wrong. Yo le dije, voy a estudiar este tema, si está correcto, le diré a la gente que es un tema correcto, y si es incorrecto, les diré que no vayan con eso. So I went back to a chart that Seventh-day Adventists, the Millerite people, put out in 1843. Así que yo fui a revisar el material impreso, o hay un cuadro profético que diseñaron los Milleritas
en el año de 1943. 1843. And I saw that number 2520. Y allí vi el número de 2520 años. It was on the Millerite chart of 1843. Se encontraba allí en el cuadro profético de 1843. It was actually something that the Millerite preachers preached. De hecho, fue algo que los milleritas, esos predicadores milleritas, estaban enseñando al pueblo. Now, what made it so attractive to the Millerite ministers was the fact that they were able to deduce the year 1843 just like they saw in the 2300-year prophecy. Y lo que vieron ellos tan atractivo en este número era que podían deducir el año 1843 como también podían hacerlo de las 2300 tardes y mañana. And I started to scratch my head and I said, now wait a minute. Pero empecé yo a rascarme la cabeza y decir, no, espera un momento. If this is on the Millerite chart, and I'm a Protestant Seventh-day Adventist, then I better be able to find that in the Bible. Y yo dije, si esto está en el cuadro profético de los milleritas, y yo soy un protestante adventista del séptimo día, mejor debo encontrar ese número dentro de la Biblia. Now here is the actual chart that the Millerite ministers used in the late 1830s and into the 1840s. De hecho, allí mismo vemos el cuadro que utilizaron los milleritas al final de la década de los 30, de 1830 hasta 1843. And so much of this chart is quite familiar to probably most of us. Y quizás este cuadro profético es familiar para muchos de nosotros. You have the metal man of Daniel chapter 2. Tiene la estatua de metal de Daniel capítulo 2. You have the animals in Daniel chapter 7, the lion with 2 wings, the bear with ribs, and the leopard with 4 wings. Tienen allí también los animales que vio Daniel en el capítulo 7, al león con alas, el oso con las costillas en la boca y también el leopardo con 7 cabezas. And then you have the animals that are mentioned in Daniel chapter 8 that represented empires. También están los otros animales que se ven en el capítulo 8 de Daniel representando a estos imperios. And then, of course, we see the familiar number 538 AD. También vemos ahí el número familiar 538 a.C. When the Catholic Church began its reign during the Dark Ages. Perdón, después de Cristo, cuando la Iglesia Católica comenzó su reinado. And then, of course, we see the 2300-year time prophecy of Daniel 8:14. También vemos allí lo que dijo Daniel en el capítulo 8, versículo 14, sobre las 2300 tardes y mañana. And then we see the time prophecies in Daniel chapter 12, the 1290 and 1335. Y vemos también las profecías de Daniel 12, los 1335 y 1290 años. So all of those things are probably pretty familiar to us. Así que todas esas cosas pueden que sean bastante familiar para todos nosotros. And then I noticed that 2520 right up here at the top of the chart. Y luego me di cuenta que allí en la esquina superior derecha se encuentra ese número 2520. And I said to myself, okay, if this 2520 is true, and I don't know if it is, then I'm going to find it in the Bible and in the spirit of prophecy. Entonces yo digo, ok, ahí está el número. Si esto es una realidad, voy a yo poder comprobarlo por la Biblia y el espíritu de profecía. Now, Ellen White made a statement about that chart. Saben que Elena G. de White sí hizo un comentario sobre este cuadro profético. And I know this is into the Sabbath, and I know we've had a long week, but folks, zero in. Hermanos, yo sé que ya estamos entrando el sábado, tuvimos una larga semana, pero por favor, presten mucha atención. Because as we study this tonight, you're going to see how deceptively the devil is attacking us today. Y ustedes se darán cuenta, hermanos, cuán engañosamente el enemigo está atacándonos hoy en día. Now, in early writings, page 74, Ellen White says this about the 1843 chart. Allí en Primeros Escritos,
página 74, en el párrafo 1, encontramos el comentario que la profeta da sobre este cuadro de 1843. She says this, I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord, and that it should not be altered. Dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. That the figures were as he wanted them. Que las cifras eran como él las quería. That his hand was over and hid a mistake in some of the figures, Que su mano cubrió y ocultó la equivocación en algunas de las cifras, so that none could see it para que nadie pudiese verla, until his hand was removed. hasta que la mano de Dios se apartase. Now, did you notice what Ellen White said there? Ahora, ¿notaron lo que Ellen de White dijo allí? She said the Lord guided that chart. La profeta dice que el Señor guió ese cuadro. But she also said there were some mistakes, and mistakes is at least two or more. Y ella dijo que, sin embargo, hubo errores, y errores en plural significa uno o dos, más de dos. There were some mistakes in some of the figures. Había errores en las cifras. So God guided that chart, but there were still a few mistakes. Así que Dios guió ese cuadro, pero habían errores. Because God makes mistakes? ¿Será porque Dios comete errores? No, because men make mistakes. No, sino porque los hombres los cometen. Now think about for a minute, in the 1830s and 1840s, William Miller was being talked about in all the major newspapers of America. Solo imaginen, en los 1830, 1840, en los periódicos de Norteamérica hablaban todos sobre Miller. And all the newspapers didn't have nice things to say about him. Y no todos tenían algo bueno que decir sobre Miller. In fact, they thought he was a nut. De hecho, pensaron que estaba re loco. And he was confronted by so many people that denounced him as being led by the devil. Y él tuvo que confrontar a tantas personas que lo denunciaban como que era guiado por el demonio. Folks, I don't think any of us understand the pressure that was brought to bear on that man. Yo creo que ninguno de nosotros entiende en este salón la presión a la que se llamó a Miller a soportar. In the midst of that, a woman by the name of Harriet Livermore comes forward and says to William Miller and the other pioneers, I have new light. Y en ese momento de presión surgió una hermana que se llamaba Harriet Livermore que le empezó a decir a Miller y a nuestros pioneros que ella tenía una nueva luz. Her new light was the 2520. Su nueva luz era la 2520. And Harriet Livermore said that from the time of the captivity of Manasseh, 20 years later, would come to 1843. Ella dijo que desde la cautividad de Manasés, pasando 2520 años, entonces llegaríamos a la fecha de 1843. And the Millerite ministers who were longing for a little bit of encouragement and support, they latched onto it. Y los predicadores milleritas que estaban queriendo algo de soporte para la causa que proseguían, se aferraron a esto. But as we're going to see shortly, they didn't have a biblical base for that teaching. Pero cuando veamos los argumentos vamos a darnos cuenta de que no tenían un asidero bíblico. So while God guided the 1843 chart, as Ellen White said, He allowed a few mistakes on the chart. Y aunque el Señor guió la creación de este cuadro profético, como acabamos de leer, Él también permitió ciertos errores. Now the Millerites preached on a prophecy of the 2,520 years. Los milleritas predicaron acerca de una profecía de 2520 años.
Apparently, Ellen White endorsed the 2520, and I say apparently. Y aparentemente Elena de White aprobó esta enseñanza. Y noten que dije aparentemente. Since we are Protestant Seventh-day Adventists, we must have a clear biblical basis for any doctrine that we believe. Como somos adventistas protestantes del séptimo día, entonces debemos tener una base bíblica clara para cualquier cosa que nosotros creamos. Now, Ellen White's, and understand this, her apparent endorsement of any doctrine is not a basis for any teaching. Y la verdad es que el aparente respaldo de Elena G. de White a una doctrina no es una base para ninguna enseñanza. See, Ellen White's role was never to be the authority for any teaching. She always pointed people back to the Bible. El rol de la profeta no era ser la autoridad en cualquier enseñanza, sino ella siempre apuntaba directamente a la Biblia. Well, on the Millerite chart of 1843, there's a Bible passage that is mentioned. Y en el cuadro que nosotros vimos de 1843 que hicieron los mileritas, había allí un pasaje bíblico. The Bible passage that's mentioned, Leviticus chapter 26. El versículo que se menciona, el capítulo que se menciona en Levítico 26. So let's go in our Bibles there to Leviticus chapter 26, and we're going to look at 4 verses. Así que vamos a nuestras Biblias, el capítulo 26 del libro de Levítico, y veamos allí 4 versículos. Leviticus 26 and verse 18. Levítico 26, 18. The Bible says, "And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you 7 times more for your sin." Dice el versículo, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Verse 21 says, "And if ye walk contrary to me and will not hearken unto me, I will bring 7 times more plagues upon you according to your sins." El 21 dice, y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo aumentaré las plagas sobre vosotros 7 veces más, de acuerdo a vuestros pecados. Now in those 2 verses so far, there's something that's similar. Ahora, hasta aquí, en estos 2 versículos, hay cosas que parecen similares. ¿Sí? The Lord said to his people, if you don't get things right, I'm going to punish you 7 times more for your sins. Aquí estos versículos nos dicen o nos deja ver que Dios le dice a su pueblo que si ellos no se apartan de sus pecados y sus malicias, serán castigados con 7 veces más severidad. And so Harriet Livermore and the Advent pioneers, they saw that term 7 times. Así que Harriet Livermore, que fue la persona que trajo esta doctrina, los pioneros mileritas, vieron este periodo 7 tiempos. And they said, well, 7 times equal 7 years. Y dijeron, bueno, 7 tiempos es igual a 7 años. And in each year there's 360 days according to the Bible. Y de acuerdo a la Biblia, los años tienen 360 días. 360 times 7 equals 2,520. Y 360 por 7 equivalen a 2,520. Leviticus 26:24 says, "Then will I also walk contrary to you and will punish you yet 7 times for your sins." El versículo 24 del mismo capítulo dice, yo también procederé contra vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. And finally, verse 28 of Leviticus 26 says, "Then I will walk contrary to you also in fury, and I will chastise you 7 times for your sins." Y el versículo 28 nos dice, yo procederé contra vosotros y lo haré con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados.
See, the question that I immediately ask when I read those verses in Leviticus 26 is that talking about a time period? Así que la pregunta que yo me hice inmediatamente después de leer estos versículos en Levítico 26 fue, ¿será que esto tiene que ver con un periodo de tiempo? Or is it talking about the severity of punishment that people would get if they kept sinning? ¿O tendrá esto que ver con la severidad del castigo que las personas experimentarían si seguían en sus pecados? Is that phrase in Leviticus 26 talking about a time period? Or is it talking about severity of punishment? De manera resumida decimos, ¿será que en los versículos están hablando de un periodo de tiempo definido o de la severidad del castigo? And for those of us that love to study language, is that phrase 7 times in Leviticus 26 a noun? Or is it an adverb? Entonces surge la pregunta también para aquellos que les gusta estudiar el lenguaje. ¿Será que la frase utilizada allí en Levítico 26 es un sustantivo o un adverbio? Well, the 4 references in Leviticus 26 seem to indicate the severity of judgment rather than a time period. Entonces las 4 referencias en Levítico 26, en su contexto, parecían indicar la severidad del juicio en lugar de un periodo de tiempo. Through the influence of Harriet Livermore, William Miller, and the Millerites, they believed that it was actually a time prophecy. A través de la influencia de esta hermana, que ya mencionamos, de apellido Livermore, William Miller y las personas que le acompañaban fueron influenciados a creer que esto era un periodo de tiempo. Well, let's go back for a minute now and let's see exactly what the words are that are used in Leviticus 26 so that we can determine if it's a time period or severity of punishment. Vamos a irnos un poco atrás, vamos a tomarnos un tiempo para analizar las palabras utilizadas en los textos para saber si se está hablando de un periodo de tiempo. You know, James White and the men that started the Seventh-day Adventist Church and organized it in 1863, they're doing the same thing that we're doing here tonight. El pastor Jaime White y las personas que organizaron la Iglesia Adventista en 1863 estuvieron haciendo lo que nosotros en esta noche aquí estamos haciendo. Because James White and Uriah Smith and Joseph Bates and J.N. Andrews, they took the 1843 chart and they said, Ellen White said there are some mistakes in this chart, so we need to adjust and fix it. Así que Jaime White, Joseph Bates, Uriah Smith y también el hermano Andrews estaban diciendo que la profeta ya había dicho algo sobre este cuadro y habían leído que había un error también que había sido ocultado. And in 1863, James White and Joseph Bates and Uriah Smith, they came out with a new chart. Y en 1863, José Bates, J.N. Andrews, Uriah Smith y Jaime White vinieron y propusieron un nuevo cuadro profético. And you know what? There were 2 changes that they made on the 1863 chart that were different from the 1843 chart. Y hubo algunos cambios mayores que ellos hicieron al cuadro de 1843 y que ahora no aparecían en el cuadro de 1863. Number 1, they took out this year right here. Número 1, removieron ese número que encontramos allí. Because the 2300-year time prophecy did not end in 1843. It ended in 1844. Porque la verdad es que las 2300 tardes y mañanas no terminaron en 1843, sino en 1844. That was one mistake. Eso fue un error. But in Ellen White's comment in early writing, she said the Lord's hand hid some
of the figures, she said there were more than one mistake. La profeta dijo que la mano del Señor, allí en primero escrito lo leímos, estuvo sobre algunos errores. Eso quiere decir que al menos dos errores, varios errores, hubo en el cuadro. In the 1863 chart, this was corrected to 1844, and this was eliminated. En el cuadro de 1863 se corrigió la fecha a 1844 y también se eliminó la otra que hemos señalado. The Adventist leaders in the 1860s said that 2520 is not a biblical teaching. Los líderes adventistas en la década de 1860 dijeron que la doctrina de los 2520 años no es doctrina bíblica. They said that 2520 is not in the Bible. Ellos dijeron que esta doctrina no era encontrada en la Biblia. And this is what James White had to say in an article he wrote in early 1864. Y esto fue lo que Jaime White escribió en un artículo en los meses tempranos de 1864. He says this: the term in Leviticus chapter 26 for 7 times is the Hebrew word shaveh. Dice que la raíz de la palabra utilizada ahí en Levíticos 26 para mencionar este tiempo es la palabra hebrea shevar. And he said, this word is not a noun. It's an adverb. Y él descubrió, él denotó que esta palabra no era un sustantivo, sino un adverbio. And what James White then went on to say, and you can read it right here, is that there were 2 instances in the book of Daniel where the term 7 times was used. Y también él notó, y pueden leerlo allí en el texto, que hubo 2 veces donde el término 7 tiempos es mencionado en el libro de Daniel. When Nebuchadnezzar was driven from his throne in Daniel chapter 4, the Bible says he went crazy for 7 times. Donde la Biblia menciona el tiempo de locura de Nabucodonosor en Daniel 4, menciona 7 tiempos. Nebuchadnezzar went crazy for 7 years. Nabucodonosor se volvió loco fuera de su mente por 7 años. The Hebrew word that's used in Daniel chapter 4 for 7 times is the Hebrew word Gidon. Y la palabra hebrea que es utilizada en el capítulo 4 del libro de Daniel para mencionar estos 7 tiempos es la palabra Gidán. Gidon is a noun. Y Gidán resulta ser un sustantivo. Gidon is a Hebrew word that has to do with time. Gidán es una palabra que tiene que ver con tiempo definido. And James White, in what he's saying here, is simply saying, in Leviticus 26, if it was a time period, the word Gidon would have been used. Así que lo que Jaime White estaba apuntando era que si en Levíticos 26 era realmente esto, un tiempo específico, la palabra Gidán hubiese sido utilizada. But the word that's used in Leviticus 26 is Shaveh, which is an adverb. Pero resulta ser que la palabra que es utilizada en Levítico 26 es la palabra Shevach, que es un adverbio. Another example in Daniel chapter 7 and verse 25. Otro ejemplo lo encontramos en Daniel 7:25. Where it talks about the little horn power ruling for a time, times, and half a time. Donde se habla del cuerno pequeño gobernando por tiempo, tiempos y medio tiempo. Again, the word that is used there is moged. La palabra que allí es utilizada es la palabra moged, which also is a noun. que también es un sustantivo And it means a time period. y denota un tiempo específico. But again, in Leviticus 26, neither of those Hebrew words are used. It's a Hebrew word that is an adverb. Pero en Levítico 26 ninguna de estas dos palabras
palabras que son sustantivos son utilizadas, sino la palabra Shabbat, que es un adverbio. Now that commentary was done by James White in the Adventist Review, January 26 of 1864. Este comentario fue hecho por Jaime White en la revista Adventist Review en el 26 de enero de 1864. James White's point is simply this: Leviticus 26 is not discussing a time period at all. El punto de White es, Levíticos 26 no está discutiendo un periodo de tiempo en absoluto. It is declaring the intensity of punishment to be given for continual disobedience. Está declarando la intensidad del castigo por la desobediencia continua. Leviticus 26, the phrase for 7 times is an adverb. 7 times in Daniel 4, it's a noun. En Levítico 26, la frase para 7 veces es un adverbio. 7 veces en Daniel 4 es un sustantivo. Now there's one other time in the book of Daniel where the phrase 7 times is used. Y hay otra ocasión en el libro de Daniel donde encontramos el término 7 tiempos. It's used in a story when Nebuchadnezzar set up a golden image on the plains of Dura. Está allí en una historia donde se habla de la imagen que Nabucodonosor levantó en la planicie de Dura. And when 3 young men refused to bow down to that golden statue, Nebuchadnezzar heated the furnace a whole lot hotter. Y cuando 3 hebreos no quisieron cumplir con su mandato, Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces más. Daniel chapter 3 and verse 19, the Bible says, Then Nebuchadnezzar was full of fury. En el versículo 19 del capítulo 3 de Daniel, leemos que entonces Nabucodonosor se llenó de ira. And the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Therefore he spake and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. Por lo cual habló y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que solían calentar. Now, I want to ask you a question. Quiero hacerles una pregunta. Did Nebuchadnezzar heat the furnace for 7 years? ¿Será que él puso a calentar el horno por 7 años? Or did he make it hotter, 7 times hotter than it was? ¿O será que lo hizo 7 veces más caliente de lo que usualmente lo hacían? 7 times hotter, wasn't it? Sí, no fue así, lo calentó 7 veces más. See, the 7 times here in Daniel 3, that's not a time period at all. Así que aquí los 7 tiempos o las 7 veces más no es un tiempo o un periodo definido. That's showing the extent of the heat. He was going to make it hotter and hotter so he could burn those young men to a crisp. Simplemente estaba esto denotando que él iba a calentar mucho más el horno para quemar y achicharrar a estos hombres. So in Daniel 3, we have 7 times, but it's an adverb. Entonces aquí en Daniel 3 tenemos 7 tiempos, pero resulta que es un adverbio. And in Daniel 4, Nebuchadnezzar goes crazy for 7 times, and it's a noun. Y luego en Daniel 4, el capítulo siguiente, vemos a Nabucodonosor loco por 7 años y es un sustantivo. Guess what the phrase is in Leviticus 26? Y entonces nos volvemos y nos preguntamos cuál es la frase allí en Levítico 26. It's identical to Daniel chapter 3. Es una frase idéntica a la de Daniel 3. In Daniel 3 and Leviticus 26, it's the same Hebrew word, Shaveh. En Daniel 3 y en Levítico 26 aparece la misma palabra Shabbat. Leviticus 26 is not a time period at all. Levítico 26 no denota un tiempo específico en lo absoluto. Uriah Smith, James White, they both came out and they said the exact same thing. Uriah Smith y Jaime White vinieron y dijeron
exactamente lo mismo. So the book of Daniel explains the fact that the 2520 is not a time period at all. Así que el libro de Daniel nos deja ver y nos da la explicación de que las 2520 o esos 2520 años no son periodo de tiempo, eso no habla de un periodo de tiempo específico. And so in 1863, when the Seventh-day Adventists came out with a new prophetic chart, there were two changes from the 1843 chart. Así que en 1863, cuando surgieron los pioneros con este nuevo cuadro profético, no aparecían dos cosas, hubo dos cambios. 1843 isn't there anymore. It's 1844. 1843 no aparece más en el cuadro, sino en 1844. And on this 1863 chart, there is no mention of 2,520. Y en el cuadro de 1863 no hay mención de los 2520 años. So again, let's notice Ellen White's statement from Early Writings, page 74. Así que vamos a notar de nuevo lo que la profeta dijo en Primeros Escritos, página 74. I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord and that it should not be altered. He visto que el diagrama de 1943 fue dirigido por una mano del Señor y que no debe ser alterado. The figures were as he wanted them, that his hand was over and hid a mistake in some of the figures. Que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, Until his hand was removed. para que nadie pudiese verlas hasta que la mano de Dios se apartase. You know, folks, sometimes God takes the best that men can give, even though there are some faults with some of the things they're saying. God still uses them. Saben que el Señor utiliza y toma a los humanos aún con sus defectos y aún así utiliza a sus siervos. God used this man in a mighty way. El Señor utilizó a este hombre de una manera poderosa. Martin Luther. Martín Lutero. Angels of heaven, great controversy says, were by his side, and rays of light from the throne of God revealed the treasures of truth to his understanding. El conflicto de los siglos nos dice, los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. But Martin Luther's theology wasn't perfect. Pero la teología de Martín Lutero no era perfecta. There were some wrong things that he had taught as well. Hubo cosas erróneas que él también había enseñado. John Calvin, the famous Swiss reformer, he and Luther both taught predestination. Juan Calvino, el reformador suizo famoso, junto con Lutero también predicaron sobre la predeterminación o predestinación. So God used the 1843 chart, even though there were a few mistakes in it. Así que el Señor utilizó el cuadro de 1843, aunque había errores en él. That's very fascinating that Ellen White, in her 70 years of ministry, never once mentioned the 2,520 years. Y es algo sorprendente que la profeta Elena G. de White, en su tiempo de ministerio, nunca, y fueron más de 70 años, nunca mencionó los 2520 años. In her masterpiece, The Great Controversy, in chapters 18 to 24 on the life of William Miller, En su obra maestra, El conflicto de los siglos, en los capítulos 18 al 24, sobre la vida de William Miller, and his work, she never once mentions the 2520. y la obra de este, nunca mencionó ella los 2520 años. But if Ellen White never mentions the 2520 and it's not in the Bible, then I think we should have nothing to say about the 2520. Así que si la profeta nunca habló de este tema y no podemos encontrarlo en la Biblia, creo que no debemos hablar nunca de él.
And if you hear people that come to Ecuador and begin to teach this false doctrine, that you will not give them a minute of your time. Así que si viene alguna persona aquí al Ecuador a predicar sobre esta doctrina, mejor no le den ni un solo minuto de su tiempo. You know Ellen White, in Great Controversy, page 350, she said this. El G. de White, en el conflicto de los siglos, página 350 nos dice. She's talking about the experience of the disciples and those that suffered the great disappointment in 1844. Ella nos habla de la historia de los discípulos y también de aquellos que sufrieron el chasco de 1844. She says, as the disciples said, the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Dice que a los discípulos decir, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. So Miller and his associates proclaimed that the longest and last prophetic period brought to view in the Bible was about to expire. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo. That the judgment was at hand and the everlasting kingdom was to be ushered in. Que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. The preaching of the disciples in regard to time was based on the 70 weeks of Daniel 9. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. The message given by Miller and his associates announced the termination of the 2300 days of Daniel 8:14, of which the 70 weeks form a part. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas formaban parte. The preaching of each was based upon the fulfillment of a different portion of the same great prophetic period. En cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Ellen White says the 2300 years was the longest and last prophetic period in the Bible. La profeta dijo que los 2300 días o años eran ya el último periodo profético y el más largo de la Biblia. If she in any way had thought the 2520 was a time period, she would have identified that as the longest time prophecy. Si ella de alguna manera hubiese identificado el periodo de 2520 años como algún periodo de tiempo aceptable, entonces ella lo hubiese mencionado como el más largo. A lawyer walks into a courtroom and the person he's representing is not there. Entra un abogado en el tribunal y resulta que la persona que él representa no está allí. He tells the judge there are 9 reasons why his client couldn't be there. Él le dice al juez que hay 9 razones por las cuales su cliente no pudo estar allí. The first one, judge, is because my client is dead. La primera, pues, es porque mi cliente está muerto, dice él. And the judge says, you don't have to give any other reason. Y el juez respondió, ya no se necesitan más razones. Folks, we've come into a courtroom this evening. Hermanos, hemos venido a un juzgado esta tarde. And the Word of God and the Spirit of prophecy have made it very, very clear. Y la Biblia y el espíritu de profecía lo han hecho muy claro. That the 2520 is not in the Bible or in Ellen White. Que los 2520 años no se encuentran allí, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. The 2520 is dead. Las 2520 o los 2520 años están muertos. No more reasons are necessary. Ya no se necesitan más razones. Let us pray. Vamos a orar. Father in heaven, thank you for the beauty and the glory of your word. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por la belleza de tu palabra.
Thank you that your word is still a shield and a buckler. Gracias, Señor, porque tu verdad todavía es escudo y adarga. Thank you that it can keep us from the heretical doctrines of these final days of Earth's history. Gracias porque puede mantenernos lejos de las doctrinas heréticas de estos últimos tiempos. Father, I pray that each one of us would be diligent students of your word. Oro, Señor, porque cada uno de nosotros podamos ser estudiantes diligentes de tu palabra. That we would study to show ourselves approved unto God. Que podamos estudiar para mostrarnos aprobados ante Dios. A workman that needeth not to be ashamed. Obreros que no necesiten avergonzarse. Rightly dividing the word of Y truth. que sepan trazar correctamente la palabra de verdad. Father, strengthen each one of us this evening to base all that we believe in your word and the spirit of prophecy. Señor, fortalece a todo el que se encuentra aquí en esta noche para que pueda basar siempre basarse en la verdad y en el espíritu de profecía. And to accept nothing that we cannot see in inspiration. Y ayúdanos a no aceptar nada que no podamos ver en la inspiración. Thank you, Lord, that it is our privilege to stand as priests and kings. Gracias porque es nuestro privilegio, Señor, mantenernos firmes como príncipes y reyes. That we don't have to back away from anybody. Para que no tengamos nosotros que amedrentarnos y echarnos atrás frente a otras personas. Because your word is eternal and it is true. Porque tu palabra es eterna y es verdad. So bless us to be earnest students of your word. Así que por favor, Señor, bendícenos para ser estudiantes fervorosos de tu palabra. That you and you alone would be glorified Para que tú, y solo tú, puedas ser glorificado in our lives. en nuestras vidas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amen.